sentí mi corazón poder hablar de este maravilloso tema para encontrar justamente en la adversidad, encontrar en los problemas que pasamos todos nosotros, los seres humanos, hay una parte que debemos rescatar. Hay bondades en medio de toda esa circunstancia. Mire, hoy decía alguien mientras estaba dando un saludo, decía: Dios quiere sacar lo mejor de nosotros para Dios y también para nuestras vidas, para una mejor calidad de vida, por decirlo así, en esos términos, queridos hermanos. Y por eso que hoy día quiero invitarles su atención para que estemos pendientes de lo que Dios quiere hablarnos hoy a través de su palabra, a través de esta reflexión que seguro estamos, que después de escuchar esta meditación nos va a ayudar bastante en nuestra fe, en nuestra esperanza que todos nosotros tenemos en Jesucristo, nuestro amado y precioso Salvador. En este tiempo, en este tiempo que estamos pasando, por ejemplo, ¿no? Es un tiempo así de dificultades, un tiempo de pruebas, un tiempo donde como que se puede notar esa situación muchas veces de zozobra, pero también hay el otro lado, el lado de la bondad que trae justamente una dificultad o una prueba o un sinsabor para nuestras vidas. Y ahí queremos nosotros pensar en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Job capítulo 1, 20-22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bendito sea Dios y gracias por la palabra del Señor. Bondades de la crisis. Mire, cuando hablamos, por ejemplo, de las tormentas tropicales que nuestro mundo, nuestro planeta sufre, o los vientos huracanados, claro, tienen un lado digamos, de destruir muchas cosas, pero hay un lado muy importante, un lado positivo. ¿Por qué? Porque justamente esos vientos huracanados nutren a la tierra desesperada por un poco de agua, y entonces la prepara, la auxilia para poder no solamente acabar con las grandes sequías, sino para preparar a la tierra para las grandes siembras y las grandes cosechas, y consecuentemente habrá suficiente alimento para los seres vivos. Estos fenómenos atmosféricos reparten el calor por todo el planeta. Es decir, nuestro planeta Tierra se auxilia de los huracanes para equilibrar la temperatura entre los polos y el ecuador. Mire, es una bondad que trae esta tempestad. Es decir, ayuda a equilibrar, digamos, la temperatura de nuestro planeta, para que no sea demasiado frío ni demasiado calor, para que todos nosotros podamos vivir la vida en tranquilidad. Cuando vienen, querido hermano, las pruebas a nuestras vidas, tienen como finalidad ponerle equilibrio a nuestras vidas, porque hay el peligro de sesgarnos, es decir, hay peligro de irnos a la izquierda o el peligro de irnos a la derecha, y ahí vamos a tener dificultades. Pero una prueba nos va a sacudir, nos va a ayudar a ponernos en el lugar que Dios quiere que siempre estemos, para que a partir de allí tengamos una visión clara, una visión, digamos así, de 180 grados, ¿cierto? En toda su plenitud, y tener un horizonte claro para nuestras vidas, para nuestra familia
y sobre todo para nuestra vida espiritual con Dios, porque eso es lo fundamental para nuestra existencia aquí en la tierra. Por eso, las pruebas siempre van a tener un lado positivo. Florece la vida vegetal y animal. Los huracanes hacen que las esporas y las semillas vuelen al interior de la tierra, logrando que la vida silvestre florezca a plenitud. Eso trae la bonanza para todos los seres vivos de esa zona. Y ahí vamos a ir viendo cómo las pruebas, cómo las situaciones difíciles, que seguramente alguien me está escuchando, o quizá le estemos hablando a alguien que está pasando una situación difícil, una situación dura, pero queremos animarlo en esta tarde con esta palabra. Queremos inspirarlo en esta tarde, no en función de nuestras palabras, sino en función de la palabra del Señor, de las experiencias gloriosas que nosotros encontramos a la luz de las Sagradas Escrituras. Testimonios poderosos de hombres y mujeres que sufrieron grandes luchas, grandes tormentos, grandes dificultades, pero que supieron sacarle justamente a esas dificultades lo mejor. Le supieron sacar provecho, le supieron sacar la utilidad que posteriormente los va a ayudar tremendamente al desarrollo de su vida personal, al desarrollo de su vida espiritual y familiar, por qué no decirlo, congregacional. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué hablar de las bondades de la crisis? ¿Saben por qué? Porque las crisis tienen, ya decíamos, dos lados: un lado positivo y un lado negativo. A veces nos quedamos solo con lo negativo, y ahí podemos caer en el peligro de renegar, de enfadarnos, de incomodarnos, de indignarnos, a veces contra Dios o contra algún ser querido o con algún vecino, en fin, con una situación así. Pero tiene un lado, digamos, positivo, al cual queremos ponerle nuestra atención. Inclusive, por no decirlo, los dos lados llegan un momento a ser positivos, porque nos ayuda de todas maneras a nosotros realmente a experimentar una prueba de tal magnitud para contarle a otro, para ayudarle a otro, para bendecir a otra persona. Pasar por esa experiencia, por ejemplo, sería muy bueno para que uno pueda valorar mejor la vida, valorar y poder percibir la situación de otras personas que pueden estar pasando experiencias similares. La crisis tiene dos lados, un positivo y un negativo. Por ejemplo, la crisis del parto. No sé, todos nos acordamos de eso. Yo me acuerdo especialmente de mi mamá. Me acuerdo porque cuando ella se ponía mal y estaba a punto de dar a luz, le venían los dolores, pero con toda intensidad. Y yo veía a mi mamá que lloraba, que sufría, y a todos nos ponía tristes, porque al parecer yo era el más sensible, pareciera, porque me daba mucha pena ver a mi mamá en esa situación. Pero pasaban los dolores, venía el alumbramiento. Yo veía a mi mamá sonreír, yo veía a mi mamá con una alegría inmensa, y pareciera que se olvidaba completamente de dolores que había estado teniendo, y todos entrábamos a un nuevo nivel de vida, de felicidad, al observar al nuevo hermanito que venía. Bueno, yo era uno de esas personas que estaba siempre esperando un niñito más, un hermano más de mi mamá, porque digamos a propósito, gloria al nombre del Señor, somos una gran cantidad de hermanos, y todo para la gloria y la honra del Señor. Entonces, esa experiencia, ¿no? Entonces, olvidábamos todo lo negativo y venía lo lindo. Jugamos ya con nuestro hermanito, la alegría volvía a la casa, gloria al Señor, se intensificaba más. Yo veía a mi papá también alegrarse al lado de mi mamá igual, gloria al nombre del Señor. Yo veía a mi papá que se volvía más cariñoso, la cuidaba, no sé si 30 o 40 días, pero estaba a su lado. Crecía el amor familiar, crecía el amor conyugal, porque rápido venían otros niños, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir pues
que esta crisis siempre va a traer una bendición. Por eso en esta tarde hablemos justamente, o estamos hablando de las bondades de la crisis. Bendito sea el nombre del Señor. La crisis de los traumas, por ejemplo, cuando alguien es golpeado, es maltratado psicológicamente, y con la ayuda del Señor se levanta en un momento dado y no solamente se reconcilia con Dios y restaura su vida, restaura su salud emocional, intelectual y también espiritual, sino que tiene la capacidad de perdonar al agresor. Mire, hacer ese acto es glorioso. Eso es crecer en la espiritualidad, crecer en esa experiencia de perdón, porque a veces no es fácil perdonar, pero hacer esas cosas. Y cuando una persona sufre, digamos, grandes embates, grandes luchas o agresiones, y tiene la capacidad de perdonar, ese es elevar la vida pues al nivel que Dios quiere. Eso es maravilloso. Eso solamente lo puede experimentar la persona que hace este acto maravilloso. Digamos, la crisis de los maltratos, de la violación, de los abandonos, es decir, tantas cosas que usted puede estar pasando o que nosotros podemos estar pasando. La misma pandemia que estamos pasando en estos días, hermanos míos, que traen esas cosas, pero que en medio de esa circunstancia nosotros estamos aprovechando, estamos sacándole, digamos, vamos a decir, toda la utilidad que podamos sacarle. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nos damos cuenta, por otro lado, cierto, por un lado está allí el temor, el miedo y esas cosas, pero por otro lado está fortaleciéndose nuestra fe. Hoy nos damos cuenta que nuestro amor a Dios ha crecido, que nuestra fe para con Dios ha crecido, que nuestra familia en su amor, en su afecto, en su vínculo familiar ha crecido. Es decir, estamos disfrutando de las bondades también de la crisis en esos sentidos. Bendito sea el nombre del Señor. En segundo lugar, porque produce un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Las pruebas, las dificultades traen crecimiento de todas maneras. Mire, ¿qué pasa con el alumno? Con el alumno que el profesor le da muchas tareas, le da muchas pruebas, ¿no es cierto? Y cuando este alumno las asume, las acepta y comienza a desarrollarlas prueba por prueba, y comienza, digamos, a desarrollarlas conforme el profesor desea, ¿qué pasó después? Se queda con ese conocimiento, ha aprendido más, ¿no es cierto? Mayor experiencia en el conocimiento, que no solamente, digamos, la idea es quedarse con aritmética, sino pasar al álgebra, por ejemplo, esos grandes ejercicios que son tremendos, que solamente con el estudio uno puede desarrollar esas capacidades. Pero el alumno aprende más, conoce más y se siente más tranquilo, se siente más realizado. Él puede decir, ahora no solamente puedo resolver el problema que me ha dictado o me ha dado mi profesor, sino que yo puedo ahora ayudar a la otra persona. Eso es lo que trae felicidad, eso es lo que trae bendición a nuestras vidas. Entonces aprendamos, queridos hermanos y queridas familias, en esta tarde, de las crisis que podemos estar pasando. Las crisis tienen sus bondades, que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para mirarlas con los ojos de la fe, con los ojos de la esperanza que el Señor mismo nos está dando. Por ejemplo, Israel sufría una crisis en crecimiento. Escucha la palabra del Señor, dice: pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Era un sufrimiento no solamente así, que se había quedado, digamos, vamos a decir allí en el número 10, sino que era un sufrimiento que iba cada día creciendo más. Los egipcios estaban imprimiendo un sufrimiento terrible a nuestros hermanos de la iglesia allá en Israel, y los hacían sufrir con muchos trabajos. Pero cuando más los oprimían, cuando más los hacían sufrir, tanto más se multiplicaban, dice la palabra del Señor, y crecían de tal manera que los egipcios ya comenzaron a tenerles miedo. Bendito sea el nombre de Dios. Escuche esto que le voy a decir en esta tarde. Cuanto más grande sea la crisis, o cuando más grande sea la prueba, más grande será la bendición, más grande será el resultado para nuestra utilidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque aquí la iglesia del Señor, a pesar de esa prueba en crecimiento, de esa crisis que parecía no acabarse, ¿no es cierto? Iba más bien creciendo y creciendo y creciendo. Pero eso le permitió a su vez, por un lado, el crecimiento cuantitativo. Iban creciendo más. Dice la palabra, se multiplicaban.
no solo se sumaba, mire, es muy importante. La suma es una adición más lenta, pero la multiplicación es una adición, digamos, más rápida, más violenta, a mayor velocidad. La iglesia iba creciendo y creciendo. Cuando más sufrían, más crecían. Parecía allí, no es que parecía, sino que la misma presencia de Dios, la misma gracia del Señor estaba con ellos para ayudarlos a salir adelante, no solamente de sus pruebas, sino en su crecimiento y lograr el propósito para la cual era el pueblo de Israel. Pero tenía también un crecimiento cualitativo, no solamente numérico o cuantitativo, sino también cualitativo, de calidad de vida, porque la iglesia en aquellos tiempos, cuando más sufrimiento tenían, eso los ayudó a acercarse a Dios, los ayudó a acordarse del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, acordarse del Dios del Dios de José en Egipto. Y entonces esa situación los llevó al pueblo de Israel a clamar al Señor, a pedir el auxilio del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor aquí: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios, dice la palabra del Señor. Mire, entonces, ¿qué había pasado con ellos? Y gracias a ese sufrimiento que ellos estaban pasando, y se iba aumentando cada vez más, eso los llevó a una reacción espiritual, los llevó a un crecimiento espiritual, es decir, a buscar, hermano, refugio en el Señor, en el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que era prácticamente de ellos. Entonces ellos comenzaron a clamar a Jehová de los ejércitos, y Dios los escuchó. Es decir, había crecimiento espiritual. Mire, cuántas pruebas nos ha venido a nosotros, cuántas dificultades, y en lugar de nosotros desanimarnos, más bien nos ha ayudado para crecer en nuestra fe. Yo me acuerdo una experiencia muy importante que sufrimos como congregación. Tuvimos un problema muy duro ahí con nuestra iglesia, y en esa prueba que yo estaba mirando, que éramos parte de esa situación, yo vi a la iglesia crecer, yo vi a la iglesia que iba avanzando como nunca antes, bendito sea el nombre de Dios, creciendo no solamente en número, sino creciendo también en liderazgo, creciendo, hermanos, en fe. Yo veía a los hermanos que comenzamos a unirnos más, a juntarnos como un cuerpo, y Dios nos dio un sueño, nos dio una visión para la obra del Señor. Fue tremendo, glorioso, ¿no? Y a partir de allí, hermano, Dios ha venido bendiciendo a nuestra congregación, a nuestra iglesia, y se ha distribuido por varias partes, hermano, llevando la palabra del Señor. Gracias a esa dificultad, gracias a ese problema, nosotros nos despertamos. Nosotros comenzamos a darnos cuenta que Dios está con nosotros y que Dios quería sacar lo mejor de nuestras vidas, porque ahí están escondidos esos talentos, esas capacidades que están muchas veces allí dormidos, pero con una prueba nos sacude, nos levanta y nos ayuda a reflexionar de tal manera que nos levantamos a orar a Dios. Hermanos, si no hemos estado haciendo estas cosas, hermanos, no hemos estado aprovechando los medios de gracia, comenzamos a usarlos para nuestra ayuda, para nuestra bendición, y resultamos, hermanos, llevando una vida de victoria en el Señor Jesucristo. Entonces eso es muy importante, bendito sea el Señor. Pero aquí la iglesia del Señor, aquí en Israel, no solamente, hermano, había un crecimiento en ese tema de espiritualidad, sino que también un crecimiento en poderío, en señorío, porque los egipcios, frente al crecimiento numérico y frente al crecimiento espiritual, comenzaron a tenerle miedo, comenzaron a atemorizarse los egipcios, y por eso ellos también comenzaron a acosarlos de alguna u otra manera para impedir su crecimiento. Queridos hermanos, quiero decir en esta tarde, bendito sea el nombre del Señor, cuando nosotros podemos asimilar una prueba, cuando podemos, hermano, pasar una prueba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sin renegar, sin incomodarnos, sin reclamar al Señor, sino en esperanza en el Señor Jesucristo, en una fe tremenda en el Señor, creyendo que esto va a pasar, bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso va a ayudarnos a nosotros, bendito sea el Señor, por un lado, crecer espiritualmente, crecer en la familia, crecer en nuestro afecto, en nuestra ternura con Dios, todas esas cosas que son realmente maravillosas, pero también en autoridad espiritual. El mismo diablo temblará ante su presencia, porque usted está aferrado
a la mano poderosa de Dios. Aún las enfermedades o alguna situación le va a tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. El señorío de Dios comenzó, hermano, a estar en su vida, y usted tiene toda la autoridad y todo el poder para orar, para echar fuera demonios, para echar fuera las enfermedades en el nombre de Jesucristo, bendito Nazareno. Fíjese cómo la prueba nos puede ayudar tremendamente. Queridos hermanos, en esta tarde, querida iglesia del Señor, somos conscientes, todos somos conscientes, no somos ajenos a esta situación, pero estamos viendo las bondades que está dejando Dios a través, que quiere darnos a través de esto. Muchos de nosotros hemos estado, posiblemente nos hemos conformado con el número de la vida espiritual, o nos hemos conformado hasta dónde hemos avanzado numéricamente o hemos avanzado espiritualmente, pero Dios quiere sacar lo mejor de nosotros porque tiene algo más glorioso para nosotros. Bendito sea el Señor. Entonces eso es muy importante. Por ejemplo, el siervo de Dios Job sufrió una crisis en crecimiento. Fue tremendo. En el capítulo 1 usted se va a dar cuenta que ese siervo del Señor, hermano, tuvo una experiencia muy dura, muy difícil, pero que la soportó en el nombre del Señor. Y en esa prueba, que mira, que venía una noticia tras otra mala noticia y otra mala noticia. Es decir, todo era noticias malas. Es decir, era digamos una crisis, una prueba, pero en crecimiento, en avance. Y este siervo del Señor nunca claudicó en su fe. Allí en esa circunstancia él pudo, dice, adorar al Señor, y en todo esto este siervo de Dios no pecó. Queridos hermanos, Dios quiere guardarnos también al meditar en esta palabra, en este tema, guardarnos de caer en alguna incredulidad, de caer en una actitud negativa contra nuestro Dios. No, Dios quiere ayudarnos. Dios quiere, si esto es parte del Señor, entonces Dios quiere lograr propósitos claros, espirituales en nuestra vida como hijo del Señor, como siervo del Señor, como pastores, como líderes, como familia, como integrantes de nuestra iglesia del Señor en este tiempo. Quiere sacar lo mejor de nuestra vida, nuestra mejor fe para Dios, nuestra mejor amor para Dios, crecer en esos aspectos que son muy importantes para amarle al Señor con todas las fuerzas de nuestro corazón, y a su nombre gloria. Mire, tremendo. Y podemos ir dándonos cuenta en el capítulo 2 de Job, hermanos, se van sumando las pruebas, porque luego no solamente perdió sus cosas, perdió su ganado, perdió a su familia, sus chacras, sus granos, sino que también perdió la salud. Mire. Y también, inclusive más adelante lo encontramos que pierde el afecto de su esposa. Es tremendo, ¿no? Pero si luego nos damos más adelante, hermano, al final de esta historia, nos encontramos con un hombre de Dios, hermano, tremendamente favorecido por Dios. Y él mismo dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven tu gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Con una prueba Dios quiere despertar nuestra fe, despertar los ojos de nuestra esperanza en Jesucristo, despertar nuestra espiritualidad para que podamos crecer y crecer, porque las bendiciones del Señor son poderosas para nuestra vida. Alabado sea Dios para siempre. En tercer lugar, ¿por qué hablar de las bondades de la crisis? Porque ayudan a sacar fuerzas de flaqueza. Escuche esta palabra. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Mire, 4 leprosos que les tocó vivir también una experiencia muy desagradable. Ellos habían sido exiliados. Ellos no estaban en la ciudad como lo estaba el rey, sus príncipes, estaba toda la gente. Ellos estaban amurallados, allí acorralados, por decirlo así, pero a la vez sitiados por los sirios, por el campamento sirio, con muchísimos soldados. Habían venido para digamos, arrebatar, para llevarse la bendición, para destruir a la iglesia del Señor. Y ahí, afuerita estaban 4 leprosos, también observando la situación, pasando esas cosas, porque justamente lo que trae ese sitio es el hambre. El hambre comenzó a posesionarse en el tiempo del rey Jorán y todo su pueblo. El hambre fue terrible en la ciudad, hasta el punto que una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Era tremendo, era terrible el hambre. Inclusive habían llegado, digamos, a
a comerse a los niños. Era terrible la situación. El hambre había crecido de una manera exorbitante. Ese hambre también cogió a los 4 leprosos que estaban allí afuera de la ciudad. Pero esa prueba, queridos hermanos, esa dificultad, esa crisis que comenzaron a experimentar estos 4 leprosos con mayor intensidad, ahora no solamente porque han recibido el maltrato, los han abandonado, sino porque ahora hay un hambre terrible también que se posesionó de ellos. Y esa situación hace que estos 4 leprosos no estén pensando morirse, no estén pensando desanimarse. Más bien los 4 se unen. Mire, los 4 leprosos se pusieron de acuerdo para hacer algo extraordinario, algo glorioso. Si el rey Jorán no hacía absolutamente nadie de los líderes atinaba a hacer algo, ni siquiera clamar a Dios, siquiera hacer algún ayuno, nada. Estaban conformados a la situación, o como diciendo de repente, así ha sido nuestro destino, así ha sido nuestra mala suerte. ¿Cuántas personas en este tiempo, cuántos seres humanos, digamos, tienen esa postura? Así ha sido mi destino, así ha sido mi mala suerte. Yo he nacido para sufrir, yo he nacido para llorar, yo he nacido para ser pobre toda la vida, yo he nacido para esta vida. Querido hermano, no es así. Mi hermano, mi amigo, no es así. Usted ha nacido para ser salvo. Usted ha nacido para ser bendecido. Usted es un hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios. Usted tiene la bendición de Dios. Pero muchas veces el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprende, viene con esas amenazas, con esos mensajes de muerte. Usted es la criatura de Dios, es la imagen y semejanza del Señor. Todos nosotros somos la imagen y semejanza de Dios para cosas grandes, para honrar su nombre, para ser felices en su presencia, para disfrutar en familia, para disfrutar la vida mientras estamos aquí, y a su nombre gloria. Para eso Dios nos ha dado. Y entonces, hermano, fíjense, aquí hay estos hombres. Frente a esa situación van a sacar, como decíamos, fuerza de flaqueza, y se van a mirar adentro. ¿Y saben lo que van a sacar? Un espíritu de coraje, un espíritu de determinación, y se van a levantar para enfrentar esa situación dura, para enfrentar ese hambre, aún con su propia vida. Se ponen de acuerdo los 4 y dicen: ¿y qué hacemos aquí? Si nos quedamos parados en este lugar, el hambre nos alcanza de todas maneras. Y si intentáramos entrar a la ciudad, ahí ayudándonos de alguien, meternos a la ciudad, también vamos a morir de hambre, porque adentro el hambre está terriblemente avanzado. Y si nos quedamos aquí, vamos a morir. Entonces, lo que vamos a hacer es: pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, amén. Y si nos matan, amén. Pero mire, a veces lo he dicho, mejor es que venga la muerte, pero haciendo algo, ¿no? Y no nos encuentre por ahí simplemente tirados, ¿no? Hagamos algo en nombre del Señor. Y justamente una probita para eso es muy interesante, porque nos despierta, nos levanta. Y sabe, esa actitud de decisión firme de los 4 leprosos, prácticamente con una enfermedad terminal, sin embargo, ellos se van a levantar en la prueba, en la dificultad. Si no hubiese habido ese sitio, ellos se quedaban allí, y posiblemente ahí determinados a morir con esa enfermedad, con el hambre y tantas otras cosas. Porque yo estoy creyendo en este día, querido hermano y querida hermana, que el milagro que Dios obró a través de ellos, a través de esa fe de estos hombres, no solamente fue el milagro para acabar con el hambre, sino el milagro para sanar sus propias vidas. Yo estoy creyendo que los 4 leprosos regresaron bien llenos su estómago de alimento, de comida en abundancia, sino que regresaron sanos. Yo no sé cuánto me dicen amén, pero yo estoy creyendo por ahí, porque cuando Dios hace la obra, la hace completa, y a su nombre gloria. Bendito sea el Señor. Cuando los 4 leprosos se van al campamento sirio, Dios obra también milagrosamente, porque hace sonar trae 3 sonidos al pueblo sirio, y con esos 3 sonidos de
de caballos, sonido de carros, sonido de un estruendo de guerra, y esos 3 sonidos fueron suficientes para, hermano, acabar con todos los enemigos del pueblo de Israel. Y los 4 hermanos se van allá, comen abundantemente, luego de comer y saciarse, bendito sea el nombre de Dios, regresan con la buena noticia al rey Joram, y todos son bendecidos, y Dios trajo una grande salvación para su santo y poderoso pueblo. Fíjense, pero a raíz de una dificultad, a raíz de una prueba, a raíz de una crisis, hermanos míos, fíjense el otro lado. Gloria al nombre del Señor. Por eso le decía en esta tarde, querida iglesia, queridos hermanos, que las crisis tienen sus bondades, que nos ayude Dios para que podamos mirarlas. ¿Y qué es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas con una prueba que usted está pasando, con una dificultad de repente por ella espiritual o familiar, o con una prueba de carácter psicológico, o con una prueba de carácter financiero, económico, profesional? Dios quiere lograr algo poderoso, algo grande, hermano, para usted, para que usted se levante, para nuestras congregaciones. Alabado el nombre del Señor. Esta prueba que nos ha venido no es para achicarnos, no es para acobardarnos, no es para quedarnos estancados, es para crecer, es para seguir avanzando, es para crecer en nuestra alabanza a Dios, es para crecer, hermanos, en el anuncio de las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Hermano, iglesia del Señor, levántese y levantémonos todos, porque Dios quiere lograr y sacar de nosotros lo mejor que Él mismo ha puesto en nuestras vidas. ¿Cuántas veces me imagino la unción, el poder de Dios, la palabra que está allí en su corazón, pero que está allí? Y Dios quiere soltarla, Dios quiere hacerla correr, pero a veces nosotros, nuestras costumbres, nuestros hábitos, o nuestro conformismo, o nuestros miedos no nos van a dejar. Pero gracias al Señor, cuando usted se levanta en el nombre del Señor y puede darle una miradita a la crisis con ojos de la fe, con ojos de esperanza, con ojos de vida, con los ojos del Señor, con los ojos de la palabra del Señor, entonces vamos a encontrar que hay algo glorioso, que hay algo bueno a través de esa crisis. Dios quiere darle a usted una mayor intimidad, alabado sea el nombre del Señor, un mayor crecimiento espiritual, personal, afectivo, alabado sea el nombre de Jesucristo. En cuarto lugar, porque en la crisis apreciamos más el poder de Dios. Sí, en las crisis que hemos pasado, hemos podido ver cómo Dios, de una manera milagrosa, llegó a nuestras vidas para salvarnos, para ayudarnos, así como salvó a los profetas, así como salvó Dios, hermano, a los reyes, a los buenos reyes, gloria al nombre, a los notables reyes, hermano. Dios les ha dado victoria tras victoria. Justamente en esa dificultad han podido ver cómo la mano de Dios ha llegado para salvarlos, para bendecirlos de una manera sobrenatural, y a su nombre gloria. Usted se acuerda, por ejemplo, el sitio que estaba experimentando el rey Ezequías, un sitio más de, digamos, con todos los líderes, más de 185,000 soldados. Pero ¿sabe qué hizo Dios, hermano? Con esa prueba, lo que hicieron los hermanos es someterse a Dios e ir a Dios en oración, hermano, y recibieron la fortaleza en la fe de nuestro Padre, y Dios envió un ángel y el ángel los mató a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en la prueba, en la crisis, podemos apreciar con mayor intensidad la mano poderosa de Dios. Nosotros, a manera de testimonio, en estos días, 4 meses que estamos pasando acá, en esos 4 meses hemos visto patente la gloria de Dios, que no lo hemos visto antes. Pero hemos visto el auxilio de Dios de una manera tan especial, tan patente para nuestras vidas. En la prueba nosotros podemos ver con mayor transparencia el actuar del Señor, como lo vio el apóstol Pedro. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba de él. Dios lo libró. Dios pudo sacar, fíjense, hermano, de la cárcel, que el apóstol Pedro estaba custodiado por 4 grupos de personas y de soldados, por 4 soldados cada grupo. Decía, habían 16 soldados resguardándolo. Pero en ese momento Dios envió a su ángel para sacarlo a su siervo,
y llevarlo a donde debe estar, llevarlo a la iglesia. Le abrió las puertas de la cárcel. El ángel lo ayudó a salir de la cárcel. Él se imaginaba, él pensaba que era un sueño, una imaginación, pero cuando estaba afuera, volvió en sí, se dio cuenta que nuestro Dios lo había salvado. El Señor lo había sacado de la cárcel de una forma tan gloriosa. Hermano, en la prueba, el apóstol Pablo y Silas, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaba himnos a Dios y los presos los oían. En esa circunstancia, hermano, donde estaban encarcelados, donde estaban bien resguardados, los pusieron en el cuarto de más adentro para que no se escapen, para que no salgan, para que se queden ahí. Y no solamente eso, sino que los encadenaron, les pusieron el cepo en sus pies. Pero en esa prueba, en esa crisis que estaban pasando, los apóstoles, hermanos, cantaban alabanzas a Dios, adoraban al Señor. Y Dios envió justamente un terremoto, en el caso de un terremoto, un movimiento sísmico, no sé de cuántos grados habrá sido, pero hermano, sacudió a la cárcel, se abrieron las puertas de la cárcel, hermano, y también las cadenas se rompieron y Dios lo liberó. Dios fue muy patente en la vida de ellos. Queridos hermanos, en esta tarde, en las pruebas, podemos ver la gracia de Dios moviéndose a su favor. Querido hermano, en este día yo quiero animarlo en el nombre de Jesús. Quiero decirle que Dios está con nosotros en la prueba, que Dios está con nosotros en la dificultad, como está el maestro con el alumno allí resolviendo el tema, resolviendo el problema, para ayudarle en el momento cuando el alumno ya no puede, él entra a tallar el maestro. El Señor está con nosotros en la prueba y Él dice que no nos va a dejar probar más de lo que nosotros podamos resistir. Y a su nombre gloria. Es nuestro papito lindo y por eso nosotros le alabamos poderosamente a nuestro Dios, porque la crisis produce un mayor peso de gloria en nosotros. Mire, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere lograr Dios con nosotros en la dificultad? Digamos, en estas crisis que pasamos. Bendito sea el nombre del Señor. Primero, la crisis no se va a quedar con nosotros. La crisis va a pasar de todas maneras. Así dice la palabra. Esta breve tribulación momentánea se va a ir. Y solo se quedará, y no se quedará para siempre. Solo se quedará hasta lograr el objetivo, hasta afinar nuestra vida, hasta alinearnos con Dios, hasta que uno pueda reconocer que el nombre de Dios es grande y poderoso, que hay más para nosotros, hasta quebrantar el orgullo en otros casos, hasta humillarnos a la presencia del Señor. Cada dificultad tiene eso. Sí, cada dificultad tiene eso, cada prueba. Cuando el alumno ya no puede y se va al profesor y dice: ya no puedo más, tienes que ayudarme, y el profesor le va a ayudar y lo va a sacar de esa situación. Parecido sucede con nuestras vidas. Dios está con usted, querida hermana, querida familia, querido matrimonio que me está escuchando. Dios está con usted, y si usted hace una oración allí, Dios lo va a escuchar. Dios está en esa circunstancia, hermano, de angustia, de sufrimiento, en esa circunstancia de pena. Dios está ahí con el Espíritu Santo para consolarlo, para ayudarlo, para decirle: hijo mío, estoy contigo, no te desalientes, no te desanimes, solo esfuérzate y sé valiente, porque vienen cosas más grandes y poderosas para usted. Levántese, mi hermano, no se desanime, no se desaliente. Dios está con nosotros y para ayudarnos a salir victoriosamente de esta situación. Estaba averiguando el término peso en hebreo. ¿Sabe lo que significa? Significa presencia de Dios. El término peso significa presencia de Dios. Cuando viene una prueba, lo que va a pasar es un mayor peso de gloria en nosotros, mayor presencia de Dios, mayor amor de Dios a nosotros, o lo entendemos más. Su presencia llena toda nuestra vida. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que nos contentamos a veces con muy poquito, cuando Dios quiere darnos más? Dios quiere bendecirnos de una manera que Él sabe hacerlo, pero a veces nosotros
le impedimos, le obstaculizamos. Pero gracias a esa crisis, gracias a esa prueba, nos despertamos. Eso ha pasado conmigo, ha pasado con muchos de nuestros consiervos y nos ha despercudido. Alabado sea, y hemos terminado arrepintiéndonos delante del Señor y asumiendo con mayor ahínco, con mayor hidalguía la misión que el Señor nos ha encargado. Gloria significa en hebreo calidad de vida. Dios quiere eso para nosotros, una mejor calidad. Dios no solo quiere una cantidad de vida para nosotros, Él quiere calidad de vida para nosotros, porque justamente una vida santa, una vida pura, una vida honesta, una vida, hermano, en esos valores es la que Dios le agrada, estimados hermanos. Una vida santa, porque sin esa santidad es imposible, dice la palabra, ver al Señor. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la bendición que Dios tiene para nosotros. Esas tribulaciones, estas aflicciones rápido van a pasar. Solo es cuestión, hermano, de fe, de seguir dándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y triunfamos victoriosamente. Y para terminar en esta tarde, esta reflexión, querido hermano, Dios a través de la crisis quiere lograr en nosotros, hermano, la paciencia que es muy necesaria. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere alcanzar? ¿Qué se puede alcanzar con la prueba, con la crisis? ¿Cuál es una de las bondades que trae precisamente una prueba de esta naturaleza? Es la paciencia. Aprendemos a tener paciencia, gloria al Señor. Aprendemos ese valor espiritual, la paciencia que es del Espíritu Santo de Dios. Hermano, Dios quiere que podamos tener este valor que es glorioso para tres cosas. Paciencia para soportar los diferentes momentos, para soportarlos y pasarlos en victoria, sin renegar, sin enfadarnos contra Dios, sin renegar contra alguien, contra nuestra familia, sin renegar contra nuestros hijos o con nuestros padres, sin eso, sino en un espíritu de fe, en un espíritu de esperanza y de amor a Dios. Nos ayude a soportar estas cosas, para esperar los tiempos de Dios. Para cada circunstancia, para cada cosa hay un tiempo de parte de Dios para nosotros. Entonces, hermano, Dios nos da la paciencia para justamente saber esperar el momento de Dios, esperar el tiempo de Dios, esperar la circunstancia de Dios, y podamos decir: este es el tiempo que Dios preparó para mí. Gloria al Señor. Entonces eso es muy importante, gracias a la paciencia que Dios nos da. Y también para perseverar hasta el final de nuestra carrera, esperar hasta el fin. Gloria al nombre del Señor. Entonces es necesaria la paciencia, pero eso viene gracias también a las pruebas. Querida iglesia de Dios, en esta tarde quiero animarlos, pastores que están pasando así momentos muy duros. Quiero animarlos en el nombre de Jesús. Quiero decirles que Dios está con ustedes, que Dios está en esa prueba con usted. Esa prueba no la pasamos solos, no. Esa prueba la pasamos con el Señor, la pasamos con la ayuda del Espíritu Santo. Aún Él intercede por nosotros, aun cuando nuestras oraciones de repente no son suficientes. Entonces el Espíritu Santo entra en acción para orar y ayudarnos, y hacerlo con gemidos indecibles, con palabras que no podemos expresar. Dios está con ustedes, pastores. Dios está con ustedes, familias. Dios está con ustedes, iglesias hermanas, iglesias nuestras, allí en diferentes lugares. O quizá usted no es iglesia todavía, pero Dios, aún en medio de esa circunstancia, Dios está con usted, le está hablando a su corazón, para que usted y todos nosotros nos volvamos a Dios. Podamos reconocer que no hay otro Dios tan grande como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Querida familia, queridos hermanos, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios en esta tarde, en este día, por esa prueba que nos ha tocado pasar, que nos ha tocado vivir, pero que hemos tenido victoria en Cristo Jesús. Y aún la que estamos pasando, vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Ahí, acompáñenme con esta oración.
Digámosle al Señor en esta tarde: ayúdame en esta dificultad. Ayúdame, Señor, para enfrentar estas circunstancias con poder, con fe, con esperanza, que todo saldrá bien en tu nombre. Que tú quieres alcanzar en mí mayores cosas, que quieres ayudarme a sacar lo mejor que tengo, que tengo en mi espíritu y mi ser, para ti, mi Señor, para sacar la mejor alabanza que tenga para ti, el mejor esfuerzo, mis mejores ganas para servirte, para no servirte de mala gana, Señor, para no servirte así desganado, sino con mucha fuerza, con mucha voluntad. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer en las pruebas que también usted está con nosotros. Amado Dios, usted sabe la dificultad que están pasando nuestros hermanos, nuestros líderes, nuestras congregaciones, nuestros vecinos, nuestras familias. Padre Celestial, en tu nombre declaramos bendición. En tu nombre declaramos victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.